Hola, ¿qué tal? Saludos. En la era de la globalización y un escenario internacional cada vez más complejo, la interacción entre personas o grupos con identidades de culturas específicas pero diferentes sigue siendo todo un desafío. Un desafío para expresar, compartir y sobre todo entender ideas y acciones de una persona o de un grupo cultural, favoreciendo en todo momento el diálogo entre las culturas, la concertación y con ello la integración y la convivencia entre esas culturas. Es por eso que hoy preguntamos sobre diálogo intercultural en texto y contexto. Soy Luis Francisco Blandón, bienvenidos. El mundo actual se caracteriza por su gran diversidad de manifestaciones y culturas. Sin embargo, el proceso de globalización hegemónica apunta a la conformación de un pensamiento único y proyectar las imposturas de Occidente. Por otra parte, desde la interculturalidad se propone el diálogo entre la pluralidad de ideas y distintas civilizaciones. ¿Cómo se define esta manera de acercamiento entre varias formas de concebir la realidad? Bueno, un tema interesante y que por supuesto deja mucho por comentar. Vamos a tratar de abordar este tema el día de hoy en texto y contexto. Para eso tenemos a dos especialistas en nuestro estudio. Joel Linares Moreno, él es poeta, mediador cultural y director general del Encuentro Poético del Sur. Joel, gracias por tu tiempo con nosotros y la audiencia latinoamericana. Otra persona no menos importante y que ha estado, por supuesto, con nosotros abordando otros temas, Ramón Medero, analista internacional y presidente de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, también director general de la Fundación para la Interculturalidad y la Amistad, FICA. Gracias nuevamente, Ramón, por tu tiempo con nosotros acá. La interculturalidad, esta expresión que ha tomado más significado en los últimos años, sobre todo, como decíamos, en el perfil, con una gran importancia en el ámbito internacional. Joel, ¿cómo explicar este concepto? ¿Qué es la interculturalidad? Mira, el tema de la interculturalidad la podemos explicar tomando en cuenta las diferentes formas de hacer, de decir y de relacionarse en lo cotidiano de los diferentes pueblos del mundo. Hay un concepto que trabajó en un momento un pensador latinoamericano que planteaba que en el mundo no existe la globalización, sino que existe una globocolonización. Esto entendiendo que Occidente como ente, como forma de hacer, como forma de construir la cultura cotidiana, ha venido imponiendo en el resto del mundo sus formas de hacer, sus formas de pensar y, insisto, sus formas de relacionarse, echando de un lado las diferentes formas de otros pueblos. En ese sentido, a nosotros nos han impuesto desde hace mucho tiempo la particularidad de que solamente se puede pensar como se piensa en Occidente. Hoy día, para poder construir la posibilidad de un mundo más humano, un mundo verdaderamente libre, es necesario encontrarnos los diversos pueblos dentro de nuestras particularidades y entendiéndonos para encontrar dentro de esas particularidades, dentro de esas diferencias, las cosas que pueden unirnos. Y a partir de ahí poder construir una sociedad, como lo plantea incluso el proyecto constitucional venezolano, una sociedad justa y amante de la paz. Pero eso solamente es posible si nos encontramos y nos entendemos respetando nuestras propias diferencias. Claro, el concepto. Y Ramón, ¿estás de acuerdo? ¿Es así? Sí, totalmente de acuerdo con Joel. Fíjate, hablar de interculturalidad tenemos que hablar también de lo que es cultura. El concepto de cultura es un concepto difícil de definir. De hecho, se llega a una convención, pero siempre hay cierto vacío porque no logra abarcar todos los aspectos de la humanidad, ¿no? La UNESCO llegó o elaboró un concepto de cultura, que es más o menos así: rasgos distintivos espirituales, materiales, afectivos que caracterizan una sociedad o grupo social. La cultura engloba además las artes, las letras, y ya va a ver por qué digo esto, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, creencias, etc. Esto es importante porque cultura no hace referencia únicamente a las artes, o sea, no es la cultura de la literatura, el teatro, sino que es en todos los ámbitos de la vida cotidiana del ser humano, ¿ok? Y sobre todo importante sus formas de organización, sus formas de interacción dentro de las naciones. Entonces, así como cultura es difícil de definir como concepto, la interculturalidad también, porque hay varias trampas que hay que tener cuidado.
¿Como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, hay tres, en realidad la interculturalidad, de acuerdo con algunos teóricos, como Caterina Walsh, por ejemplo, se puede definir de tres maneras. Hay una interculturalidad relacional que se da desde hace muchos siglos, desde la invasión europea a nuestra América. Bueno, siempre ha habido una relación entre indígenas, afro-venezolanos, afroamericanos y la cultura europea. Pero ese tipo de interculturalidad, que es de relación, de cultura, no aborda el tema profundamente de las desigualdades sociales, por ejemplo. Hay una interculturalidad que es de carácter funcional, que es más peligrosa, que en Europa y en Estados Unidos la llaman multiculturalidad. ¿Okay? Y esa multiculturalidad sí reconoce la diversidad de los pueblos, pero los inserta, trata de estatalizarlos. Es decir, reconoce la diversidad, pero los asimila al modelo civilizatorio de la modernidad capitalista. Es decir, que no ahonda en las diferencias económicas, en las diferencias sociales, culturales. Y está la que nos interesa, que es la interculturalidad emancipadora y crítica. ¿Okay? Que esa interculturalidad sí reconoce la diversidad, pero desde un punto de vista decolonial. Es decir, que sean los propios pueblos y no los estados, en la relación con los estados, que sean los propios pueblos desde sus realidades propias, desde su saber. De hecho, ya hablaremos de eso, pero no solamente es el saber, no es la relación saber y saber, como se viene tratando en interculturalidad, en el concepto tradicional, sino saber, poder y hacer. Es decir, que la epistemología de los pueblos, su propio conocimiento, sea reconocido y reivindicado, y sean los propios pueblos quienes se relacionen entre sí desde sus propias realidades, de sus propias características y particularidades. Ahora, justamente hablabas de estos ejemplos importantes, y Joel, ¿estás de acuerdo? ¿Cómo podemos en la actualidad mostrar ejemplos de la interculturalidad? Mira, primero completamente de acuerdo con lo que plantea Ramón. El tema no es solamente el reconocimiento de una multiplicidad de culturas que puedan convivir en un espacio geográfico definido, y ese reconocimiento solamente sea administrado para el empoderamiento de una sola de esas formas de pensar, de una de esas solas formas de hacer o de relacionarse. Y que hoy por hoy es un hecho. Y que hoy por hoy es un hecho. Sino que eso permita, ese reconocimiento permita que el conjunto de esa humanidad, el conjunto de ese grupo humano pueda alcanzar a desarrollar todo su potencial creativo. Cuando hablo de potencial creativo no estoy hablando solamente de las artes. Estoy hablando de la posibilidad de poder crear un espacio común que permita la emancipación del ser humano y la construcción de su propia humanidad. Cuando hablamos precisamente de humanidad, estamos hablando precisamente de la necesidad de reconocer la otredad. Al reconocernos en la otredad, al reconocernos en el otro, entendiendo que el otro también es otro yo, de esa forma se puede construir un nuevo espacio que permita la edificación del edificio de la paz. Pero no una paz de panfleto, no una paz de afiche, sino una paz verdaderamente práctica, una paz que pueda ser instrumentalizada por los pueblos y que esa paz permita la construcción de la dignidad, que es al fin el elemento central de la felicidad, ¿no? La felicidad no puede ser posible si no se construye desde la humanidad, desde la dignidad. Me hablas acerca de ejemplos concretos. Sí. De ejemplos concretos. Fíjate, un elemento con el que nosotros pudiésemos trabajar muchísimo es todo lo que sucedió en Sudáfrica, cuando a través del Congreso Nacional Africano y de la lucha del pueblo Socha y del resto de las naciones ancestrales que ahí vivían, lograron cambiar una realidad cultural que existía allí de apartheid, para poder primero convencer al resto de las personas que vivían dentro de ese espacio geográfico, pero también convencer al mundo de la injusticia que se estaba cometiendo por una minoría étnica que existía dentro de ese país y que había impuesto unas formas de construcción de la cotidianidad. Ese diálogo entre las diferentes naciones originarias que estaban en ese momento en Sudáfrica, lograron emancipar al pueblo sudafricano en general, incluso a esa minoría étnica que imponía.
Es decir, no solamente es una acción que libera a los oprimidos, sino que también libera al opresor de la opresión. Porque el opresor lo decía Pérez Clarín, el opresor ejecuta violencia. Y al ejecutar violencia, el oprimido busca a través incluso de la violencia liberarse de ese estado de violencia, pero incluso por un acto de amor, porque libera al otro, lo humaniza, porque le permite también al otro compararse y reconocerse, porque no hay humanidad si no hay otra edad. Y lo que plantea normalmente la discriminación es negar al otro. Si niegas al otro, te conviertes en subhumano. Y es importante, por supuesto, que este concepto nos lleva a otros que tienen que ver con otras aristas de la sociedad. Hablabas precisamente del amor, hablabas precisamente del racismo, hablabas de otra cantidad de términos tan importantes que están precisamente allí subyacentes en ese debate tan importante de la interculturalidad. Vamos a una breve pausa y luego de ello regresamos con más, abordando sobre todo los desafíos que presenta en la actualidad el diálogo intercultural. Ya regresamos. Gracias por seguirnos en Texto y Contexto, un debate bastante interesante, cómo funciona la interculturalidad hoy en día. Tenemos acá en el estudio a dos expertos para hablar del tema, ya abordamos diferentes aristas, cuál es el concepto de interculturalidad, pero sobre todo los ejemplos de esa interculturalidad para poder llegar a un objetivo en común, la paz, la prosperidad de los pueblos y, por supuesto, el diálogo directo entre ellas. Y hablábamos precisamente, Ramón, de los ejemplos en virtud de poder continuar ese objetivo, ¿no? De llegar a que sea, digamos, un pueblo, una comunidad más feliz, más próspera, teniendo en cuenta este diálogo intercultural con otras ideas, con otras culturas, con otros pueblos. Sí, claro, se dan procesos interculturales dentro de los países. Bueno, hay dos ejemplos importantes a destacar. Por ejemplo, en México, bueno, que es un país muy diverso culturalmente, donde conviven distintas lenguas, pueblos originarios, y Bolivia, por decirte dos ejemplos, ¿no? Sí. En el caso de Bolivia, bueno, hay un referente muy importante histórico, que es la escuela Guarizata de los años 30, que es una escuela de formación de maestros desde la perspectiva, no del saber desde el occidente en la relación con los pueblos originales, sino desde el mundo mismo, desde la visión, desde la cosmogonía propia de los pueblos aymara en ese caso, ¿no? Es decir, es el saber, el hacer, ¿verdad? Y el poder, es decir, las formas de convivencia, las formas de trabajo comunitario, las formas de vida. Eso dentro de un país. Y bueno, y tenemos, Bolivia es un Estado plurinacional, reconoce ya conceptualmente, claro, así como somos un Estado bolivariano, pues su doctrina es el Estado plurinacional, que hay un reconocimiento. Luego en México tenemos una historia de los años, comienzo del año 2000, 2002 por allí, se crearon las universidades interculturales, pero ojo, el Banco Mundial, que es peligrosísimo, ¿verdad?, metió sus garras en estos procesos de interculturalidad desde la perspectiva de la que hablé hace un rato, de la interculturalidad funcional, es decir, asimilar al modelo de vida civilizatorio occidental, al modelo civilizatorio occidental, aquellas sociedades marginadas por el mismo sistema. O sea, una cosa bien perversa, ¿no? Para, bueno, de alguna manera insertarlos en el mundo y borrar, porque el gran objetivo de este modelo de vida civilizatorio de la modernidad capitalista es borrar todo lo diverso, que todo lo diverso que sea para nosotros ajeno, peligroso, ¿verdad?, y distante.
¿verdad? Este modelo pretende imponer una moneda, una forma de pensamiento, una única cultura, una única manera de entretenerse. Es un mundo homogeneizado, potable para todo el mundo, ¿no? Borrar esa diversidad. Entonces, por eso la diversidad constituye ya una manera de resistencia a las identidades locales y toda esta cultura, de manera que son procesos de resistencia en sí mismos, ¿no? Y en esas universidades interculturales, del Intercultural en México, pero pasaban por distintos procesos. Hoy día se ha ahondado eso, ya no es esa interculturalidad funcional de la que hablo, negativa, peligrosa, respaldada por un Banco Mundial, sino ahora ahí sí un diálogo intercultural, nacional, donde se respeta esa diversidad desde una perspectiva, como te digo, donde se respeta y se reconoce la propia sabiduría de los pueblos, su manera de organización. Pero hay unos procesos, unos ejemplos importantes que no puedo dejar por fuera, que es desde el punto de vista geopolítico, o sea, hay una interculturalidad geopolítica entre los países. En esta construcción de un mundo multipolar, ¿verdad? Existen ejemplos fabulosos de una interculturalidad, por ejemplo, entre la hermana República Islámica de Irán y Venezuela, dos culturas totalmente diferentes, ¿verdad? De su religión, el Islam, la manera de vestirse, de escribir, la lengua, todo tan distinto de nosotros. Sin embargo, el hermanamiento que ha habido ha borrado toda esa diversidad y ha convertido la diversidad no como un obstáculo, sino como precisamente para favorecer esa integración, porque son dos pueblos que tienen sus mismos enemigos. Y claro, podemos ahondar, si quieren, luego en ese tema. Claro, y que efectivamente da a entender que pese a las distancias, como hemos visto en ese mundo multipolar, las barreras de la diversidad pueden romperse, en todo caso, teniendo en cuenta otras aristas políticas, sociales, culturales. Pero también hay desafíos importantes, Joel. Por ejemplo, la transformación digital en los últimos años ha sido, por supuesto, tema también de mucho estudio. Recientemente hemos visto en redes sociales, en medios de comunicación, pues una gran cantidad de debates, de desafíos sobre lo que se debe contar, sobre la responsabilidad compartida entre medios de comunicación y sociedad en general. Las redes sociales han sido en los últimos años un caso de estudio bastante importante y dentro de la interculturalidad puede ser algo que nos aparta o nos acerca. ¿Cómo estás viendo ese desafío? Fíjate, esto lo podemos ver incluso si retrotraemos un poco la historia de la especie y nos vamos específicamente a la Europa del medioevo. En la Europa del medioevo, primero hay que comprender que Occidente es la amalgama, incluso sigue siendo también un diálogo intercultural, es la amalgama de tres cosas: el pensamiento griego, la política romana y la religión judeocristiana. Eso es Occidente. Ahora bien, dentro de ese elemento de la religión, en el medioevo, la Iglesia determinaba qué era lo bueno, qué era lo bello y qué era verdad. Entonces determinó la Iglesia en el medioevo es que Dios es bueno, Dios es bello y Dios es verdad. No, fuera de eso no hay absolutamente nada. Y precisamente de esa forma detentaba, ejercía el considerando del poder dentro de todo y de esa forma gobernaba. Por lo tanto, entonces, lo que estaba fuera de ese espacio tenía que ser eliminado. No solamente tenía que ser silenciado, sino que tenía que ser eliminado. Y así nace el Santo Oficio y nace todo eso, que son formas primigenias del fascismo. Que al fin y al cabo, precisamente el fascismo es el no reconocimiento de la otredad. El planteamiento de que yo soy el único que tiene la verdad, que tengo los elementos éticos para decir qué es bueno y qué es malo, y que tengo los elementos estéticos para determinar la belleza. Entonces, en ese sentido, hoy día, en este mundo que está, que, insisto, no es una globalización, sino una globocolonización. Sí. En este mundo globocolonizado, los medios de comunicación y especialmente las redes sociales han venido sustituyendo el papel de ese gran vocero que anteriormente era la Iglesia en el medioevo, y se ha planteado entonces como, como la tribuna, el púlpito donde se detenta la verdad, de donde se anuncia la verdad, donde se anuncia lo bello, donde se anuncia lo bueno. Entonces, en ese sentido, las redes sociales, los medios digitales han venido
como herramienta mal usada, porque no necesariamente la culpa es del escalpelo. El escalpelo estando en la mano de un médico puede salvar una vida, pero estando en la mano de un delincuente puede cegarla. ¿Y quién tiene la culpa en este caso? Entonces, no es un asunto de culpa, Sí. porque incluso el tema de la culpa es una conceptualización religiosa, es Sí. un tema de responsabilidad. Correcto. ¿Quién tiene la responsabilidad? La élite mundial, que ha detentado el poder en este momento histórico por específicamente buscar la forma de mantener el mismo estado civilizatorio. Es decir, estamos hablando de la necesidad de la acumulación del capital, la explotación del hombre por el hombre, del ser humano por el ser humano, para negar entonces de esa forma la posibilidad de que el otro pueda transformarse y que el otro pueda alcanzar su mayor capacidad de producción y su mayor capacidad de creación. Es decir, para evitar que el otro pueda ser feliz. Correcto. ¿Estás de acuerdo, Ramón? ¿Es así? Por supuesto. Bueno, ya dejamos claro que hay una interculturalidad opresiva, ¿no? Negativa, dominadora, colonialista. Y esta otra interculturalidad que nosotros defendemos, que es la crítica y la emancipadora. Ese modelo funcional negativo tiene, tú preguntabas sobre las redes sociales, tiene Correcto, todo sí. un aparato, tiene una... Desafío. Sí, tiene una superestructura y de medios materiales, entre ellos las redes sociales, las plataformas que son creadas desde esa subjetividad dominadora, y los pueblos insurgentes del mundo que abogamos por una rehumanización de la humanidad y por un resurgir de la espiritualidad, del bien común, de la justicia, de la paz, y en esta construcción de una multipluralidad donde fíjate que los actores que están dentro de esa construcción geopolítica son disímiles culturalmente, una Rusia, China, Turquía, Irán, Venezuela, Cuba, Nicaragua, es decir, ese mundo que se viene a construir desde la insurgencia requiere de nuevas herramientas, de construir, ¿verdad?, esos sistemas de comunicación desde esa perspectiva decolonizadora, emancipadora, liberadora, ajustada a un mundo desde una visión muy distinta a ese modelo tan perverso del modelo civilizatorio occidental. Bueno, así nosotros finalizamos. Lamentablemente se nos termina el tiempo, pero es también importante la opinión de nuestros usuarios. Contáctenos @telesurtv.net para que usted también pueda tener este feedback con nosotros sobre este importante tema, la interculturalidad en el mundo moderno y sobre todo los aspectos que hemos tratado acá en nuestro texto y contexto el día de hoy. Lamentablemente se nos termina el tiempo. Gracias, Ramón. Gracias, Joel, por tu tiempo. Nosotros finalizamos. Será hasta una nueva oportunidad. Siga con nosotros.